El 23 de julio de 1996 fue una noche de verano especialmente calurosa en el pequeño pueblo de Almagro, en la provincia de Ciudad Real. El aire dentro de la antigua casa parecía denso, impregnado de una pereza veraniega que hacía que hasta el ventilador del salón luchara por mantenerse en movimiento. Carmen, una mujer de mediana edad de porte elegante, decidió darse un baño para aliviar la fatiga acumulada durante el día. Su hija, Lucía, junto con su esposo, Carlos, habían salido a pasar el fin de semana con unos amigos, dejando la casa inusualmente silenciosa, salvo por el zumbido sutil del ventilador. Carlos, sin embargo, se había quedado en casa. Dijo que necesitaba descansar y ocuparse de unos papeles pendientes. Carmen no le dio demasiada importancia, acostumbrada a su manera tranquila y discreta de estar cerca sin ser invasivo. Entró en el baño dejando la puerta entreabierta, una costumbre de cuando vivía sola y nadie esperaba encontrarla allí. Mientras llenaba la bañera con agua caliente, el vapor comenzó a envolver la habitación con un halo tibio y vaporoso. Se despojó de su vestido de lino blanco, ligero y apenas ceñido al cuerpo, que dejaba entrever la piel bronceada de sus brazos y hombros, y lo dejó reposar sobre una silla de madera tallada. Sus pies, calzados con unas sandalias de tacón bajo y tiras finas que apenas cubrían sus delicados pies, tocaron el agua, que la recibió con una caricia fresca. Lentamente se sumergió, dejando que el calor disolviera el peso del día. Sus ojos se cerraron y, por un momento, solo existía el silencio y el murmullo del agua. Un crujido leve en la puerta la hizo abrir los ojos. Allí estaba Carlos, en el umbral, su figura recortada en la luz amarilla de la lámpara de pie. Su camisa blanca, algo arrugada y con el primer botón desabrochado, dejaba entrever una línea de piel húmeda por el sudor que descendía por su cuello. Carlos se quedó inmóvil, como si no esperara verla en ese momento. Carmen sintió un rubor subir por sus mejillas, un calor no provocado por el vapor. Quiso protestar, decir algo en tono seco, pero no pudo, simplemente lo miró, paralizada. La mirada de Carlos, primero desconcertada, cambió rápidamente a otra cosa. Una mezcla de deseo y conflicto que aceleró el latido del corazón de Carmen. Carmen, dijo con voz baja, ligeramente áspera. No sabía que estabas aquí. La puerta estaba abierta, respondió ella, con una voz apenas audible. Podría haber mentido y decir que se le había olvidado cerrarla, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. En lugar de eso, movió ligeramente la mano, y el agua emitió un suave chapoteo que llamó su atención. Sus ojos recorrieron su figura sumergida, y ella sintió un calor que no provenía del agua. Sabía que era incorrecto, pero en ese pequeño baño, entre la niebla del vapor, no podía apartar la mirada de él. «Puedes irte», susurró, casi con miedo, pero Carlos no se movió. Dio un paso adelante, y ella vio cómo sus dedos se aflojaban, como si hubiese tomado una decisión. La tensión en el aire era palpable, cada segundo parecía cargar la habitación de electricidad. Él no dijo nada más, pero su presencia se volvió casi un roce, un contacto invisible que la envolvía. Carmen sintió que su cuerpo respondía a esa cercanía. A pesar de las barreras que la razón intentaba imponer, el agua seguía moviéndose a su alrededor, y la débil luz hacía brillar el contorno de sus hombros y clavículas. Carlos bajó lentamente hasta arrodillarse al lado de la bañera, y sus ojos recorrieron su rostro y luego sus brazos desnudos, provocando un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. «¿Por qué no cerraste la puerta?», preguntó él con voz suave, un reto disfrazado de pregunta. Carmen bajó la mirada, incapaz de responder. En lo profundo de su alma, sabía que no quería cerrarla. Esa idea, aunque peligrosa, la había mantenido abierta sin darse cuenta. «No lo sé», murmuró. «Supongo que no quería que te fueras». Carlos sonrió, una sonrisa que mezclaba complicidad y advertencia, y entonces, sin más, sus labios rozaron los de ella en un beso leve, casi un susurro. Fue el inicio de algo que ninguno de los dos pudo detener. El mundo se redujo a aquel baño pequeño, al calor del agua y al latido acelerado de sus corazones, pero justo cuando la pasión comenzaba a envolverlos, un golpe seco resonó en la puerta de la entrada. Ambos se separaron bruscamente, el aire se volvió frío y la realidad golpeó con fuerza. «¿Quién será a estas horas?», musitó Carmen, con el corazón en un puño y la conciencia llena de preguntas que todavía no tenían respuesta. La puerta del baño quedó entreabierta, y la silueta de Carlos se recortaba contra la luz amarilla que iluminaba el pasillo. Carmen,
todavía sumergida en el vapor que envolvía su cuerpo desnudo, sintió como la tensión se multiplicaba con cada segundo que pasaba. Su piel, húmeda y brillante, parecía absorber la atmósfera cargada, y el vestido ligero que había dejado sobre la silla parecía ahora una prenda lejana, casi un recuerdo de otra vida. ¿Quién puede ser a estas horas?, repitió Carlos con una sonrisa irónica, como si intentara aliviar el peso del momento con un poco de humor. Espero que no sea la policía por ruido, que con nuestro vecino, don Teodoro, nunca se sabe. El hombre podría denunciar hasta a su sombra si hace ruido. Carmen esbozó una sonrisa débil, aunque su corazón seguía latiendo con fuerza. Carlos se levantó lentamente, dejando que el agua resbalara por sus brazos, y fue hacia la puerta. Al abrirla, apareció la figura del cartero, un hombre menudito y de bigote espeso llamado Paco, que sostenía un sobregrueso en la mano. Buenas noches, perdonen la molestia, dijo con voz apresurada. Esto llegó para usted, señora Carmen. Parece importante. Ella se incorporó, dejando que el vapor se disipara a su alrededor mientras tomaba el sobre. Su nombre estaba escrito con una caligrafía elegante, pero desconocida. Mientras lo abría con cuidado, Carlos se quedó apoyado en el marco de la puerta, observándola con una mezcla de curiosidad y algo parecido a la preocupación. Dentro encontró una carta que olía a misterio. El papel era grueso, y la tinta, de un azul intenso, formaba palabras que hablaban de secretos del pasado, de encuentros olvidados y de una promesa que debía cumplirse. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y sus ojos se clavaron en una frase en particular. El pasado siempre regresa cuando menos lo esperas. ¿Qué es eso?, preguntó Carlos, acercándose un poco más. Ella guardó la carta con cuidado, consciente de que aquel papel podía cambiar el rumbo de su vida tanto como la noche que acababan de compartir. No lo sé aún, respondió con voz baja, pero creo que deberíamos averiguarlo. El silencio volvió a la casa, esta vez más pesado, como si el aire mismo estuviera esperando el siguiente movimiento. Carlos se acercó de nuevo, sus manos encontrando las de Carmen, todavía húmedas y cálidas, y esta vez no hubo dudas ni temores entre ellos. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, susurró, y esa promesa fue una llama que iluminó la oscuridad que comenzaba a envolverlos, pero en el fondo, ambos sabían que aquel sobre era solo el principio. Que la noche aún guardaba secretos más profundos, y que la decisión que habían tomado, entre susurros y miradas, los había lanzado a un camino del que no habría retorno. En ese instante, una sombra se deslizó fugazmente por la ventana del salón, apenas perceptible, y el sonido de un coche alejándose rápidamente rompió la calma. Carmen y Carlos se miraron con una mezcla de miedo y anticipación, conscientes de que alguien más vigilaba, esperando. La historia apenas comenzaba. La madrugada en Almagro se espesaba con un calor pegajoso que no invitaba al descanso. Carmen, envuelta en una bata de seda color carmesí que contrastaba con su piel ligeramente bronceada, se sentó en el borde de la cama. Sus ojos, grandes y expresivos, reflejaban la mezcla de inquietud y deseo que había marcado la noche. Los rizos oscuros caían en cascada sobre sus hombros desnudos, y sus labios, ligeramente entreabiertos, parecían guardar palabras no dichas. Carlos, aún con la camisa blanca arrugada y las mangas remangadas, permanecía de pie junto a la ventana, observando el vacío nocturno. Sus manos fuertes y cuidadas, con alguna pequeña cicatriz que contaba historias, se entrelazaban nerviosamente. En sus ojos verdes se adivinaba una tormenta interna, un conflicto entre el deber y el anhelo. Carmen rompió el silencio con voz grave. Esta carta no es solo un mensaje. Es una advertencia. Ella lo miró con atención, dejando que el calor de la bata se mezclara con el fuego que aún sentía en la piel. ¿Quién podría querer amenazarte así?, preguntó, intentando controlar el temblor en su voz. Carlos se acercó, y sus dedos rozaron sin querer la curva de su cuello, provocando un escalofrío que recorrió el cuerpo de Carmen. No lo sé, respondió él, pero esto tiene que ver con tu familia. Con algo que ocurrió hace años, algo que nadie quiere recordar. Ella sonrió con ironía, recordando las reuniones familiares en las tardes de verano, los secretos susurrados tras las paredes, y las miradas que evitaban ciertos temas. Bueno, al menos ahora tenemos un misterio para animar el verano, bromeó. Aunque si sigue así, me temo que don Teodoro tendrá más que quejarse. Carlos rió suavemente, y la tensión se alivió por un momento. Se acercó a la cama y se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. ¿Quieres que investiguemos juntos?, preguntó, con una mezcla de ternura y determinación. Carmen asintió, sintiendo como ese simple gesto fortalecía una alianza recién forjada.
Pero, Carlos, lo que pasó anoche, ¿cómo vamos a manejarlo? Su voz bajó, cargada de dudas y deseos. Él la miró fijamente, y en sus ojos había una promesa silenciosa. Lo que pasó anoche es nuestro secreto. Y también nuestra fortaleza. De repente, un ruido seco proveniente del salón hizo que ambos se tensaran. Carlos se levantó de un salto y fue hacia la puerta. Carmen lo siguió con la mirada, sintiendo que el misterio que les había llegado envuelto en papel azul era solo la punta del iceberg. Al entrar en el salón, la luz del ventilador antiguo parpadeaba, y sobre la mesa, junto a unos papeles, había un pequeño objeto metálico que no habían visto antes, una llave antigua, oxidada, con un grabado en forma de estrella que parecía brillar bajo la luz tenue. ¿De dónde ha salido esto?, preguntó Carmen, con el ceño fruncido. Carlos la tomó con cuidado y la sostuvo frente a ellos. Parece que alguien nos está guiando, o retando. Ambos intercambiaron una mirada cargada de significado, sabiendo que ese objeto era la llave para abrir puertas que preferirían mantener cerradas, y mientras la noche se desvanecía lentamente, un viento fresco entró por la ventana, haciendo bailar las cortinas y trayendo consigo un susurro apenas audible. El pasado no perdona. En ese instante, un mensaje de texto desconocido apareció en el viejo móvil de Carlos. ¿Estás seguro de querer saber la verdad? El juego apenas comenzaba. El sol comenzaba a asomarse tímidamente entre los tejados de Almagro cuando Carmen se levantó de la cama, aún envuelta en su bata carmesí que dejaba entrever la suavidad de su piel y las curvas sutiles de su figura. Sus pies descalzos rozaban el suelo frío de madera, y su cabello oscuro, aún húmedo por el baño de la noche anterior, caía en ondas desordenadas sobre sus hombros. En la mesilla, la llave antigua seguía reposando, como un enigma tangible que desafiaba la tranquilidad del amanecer. Carlos, con la camisa ahora bien planchada pero sin abotonar del todo, se preparaba un café en la pequeña cocina. Sus manos, firmes y cuidadas, movían la cafetera con un ritmo nervioso, mientras sus ojos verdes no podían evitar mirar hacia la puerta, como esperando que algo o alguien irrumpiera en sus vidas. ¿Crees que alguien realmente nos está vigilando?, preguntó Carmen, acercándose con una taza humeante en las manos, su voz suave pero cargada de incertidumbre. Carlos suspiró, apoyándose contra el marco de la puerta. No lo sé, pero esta llave y esa carta no pueden ser coincidencia. Y ese mensaje, me pone los pelos de punta. Ella sonrió con un toque de humor para aliviar la tensión. Bueno, al menos no es un mensaje de don Teodoro pidiéndonos que bajemos el volumen de la tele. Él rió, y por un momento, la casa recuperó un poco de su calma habitual. Pero ambos sabían que ese respiro era efímero. Decidieron salir a dar un paseo por las calles empedradas del pueblo, buscando respuestas y tratando de disipar la sombra que se cernía sobre ellos. Carmen vestía una blusa ligera de seda color marfil y una falda larga que se movía con gracia al compás de sus pasos. Sus pendientes de plata, en forma de pequeñas hojas, brillaban con la luz del sol naciente, y sus labios carmesí revelaban una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Mientras caminaban, Carlos le contó algunas historias de su juventud en Almagro, y ella, aunque distraída por sus pensamientos, disfrutaba de la manera en que su voz profunda acariciaba el aire. Al llegar a la Plaza Mayor, un lugar donde las flores en las macetas se mecían suavemente y los vecinos comenzaban a saludarse con familiaridad, notaron un cartel antiguo pegado en la pared del ayuntamiento. En letras gastadas, se anunciaba una exposición sobre la historia local, con énfasis en una familia influyente llamada los Mendoza. Carmen frunció el ceño. ¿No es ese el apellido de mi bisabuelo? Siempre me dijeron que era una familia respetable, pero nunca me contaron mucho más. Carlos la observó con interés. Tal vez ahí encontremos algo. Si esa llave tiene que ver con ellos, podría abrirnos una puerta hacia el pasado. Ella asintió, y juntos decidieron que su próximo paso sería visitar el archivo municipal. Mientras se alejaban, una figura en las sombras los observaba desde el portal de una tienda cerrada. Un hombre de mediana edad, con una gabardina oscura y gafas de sol a pesar de la hora temprana, sonreía con una mezcla de satisfacción y misterio. Esto se pone cada vez más interesante, murmuró para sí mismo. Pero Carmen y Carlos aún no saben que están jugando con fuego. Y el fuego suele quemar. El viento volvió a susurrar entre las calles, llevando consigo una promesa oscura. La verdad está más cerca de lo que creen, y no todos los secretos quieren ser descubiertos. La luz del mediodía se filtraba a través de los ventanales del archivo municipal de Almagro, donde Carmen y Carlos se adentraron entre estanterías repletas de documentos antiguos y libros polvorientos.
El aire olía a papel envejecido y cera, y el silencio solo era interrumpido por el leve crujido de sus pasos sobre el suelo de madera. Carmen, con una blusa de encaje blanca que dejaba entrever la piel de sus brazos y un pantalón de lino beige que acentuaba sus caderas, parecía una mezcla de elegancia y determinación. Carlos llevaba una camisa azul claro remangada hasta los codos, mostrando brazos tonificados, y un reloj de pulsera antiguo que parecía guardar su propia historia. Mientras hojeaban registros y fotografías, una imagen llamó la atención de Carmen, un retrato en sepia de una mujer con ojos profundos y labios carnosos, vestida con un vestido largo de terciopelo oscuro, adornado con encajes y un collar de perlas que brillaba con la luz tenue de la fotografía. La mujer sostenía en sus manos una llave idéntica a la que ellos habían encontrado. ¿Quién será esta mujer?, preguntó Carmen, su voz temblando ligeramente. El archivista, un hombre mayor con gafas redondas y voz pausada, se acercó. Esa es doña Isabel Mendoza, bisabuela de muchos en este pueblo. Se dice que tenía secretos que nunca quiso revelar. Carlos frunció el ceño. ¿Secretos? ¿Qué tipo de secretos? El hombre bajó la voz, como si temiera ser escuchado. Leyendas hablan de una habitación oculta en la antigua Casa Mendoza, donde se guardaban documentos y objetos que podrían cambiar la historia de la familia y del pueblo. Carmen miró a Carlos, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Crees que esta llave abre esa habitación? Solo hay una forma de saberlo, respondió él, una mezcla de emoción y precaución en sus ojos. Decidieron entonces visitar la vieja mansión Mendoza, un edificio imponente al borde del pueblo, con paredes de piedra cubiertas de yedra y ventanas enrejadas. Al llegar, la puerta principal chirrió al abrirse, y un olor a humedad y madera vieja invadió sus sentidos, mientras Carmen caminaba por los pasillos cubiertos de polvo, vestida con un vestido azul marino que abrazaba sus curvas y unos zapatos de tacón medio que resonaban suavemente en el suelo. Carlos inspeccionaba cada rincón, atento a cualquier pista. En la biblioteca, entre estantes llenos de libros antiguos, encontraron un pequeño compartimento oculto detrás de una tabla suelta. Con manos temblorosas, Carmen insertó la llave y giró. Un clic seco resonó, y la tabla se abrió revelando un espacio estrecho con un cofre de madera tallada. Bueno, al menos no hemos encontrado un fantasma, todavía, bromeó Carlos, intentando aliviar la tensión. Carmen sonrió, pero sus ojos reflejaban la mezcla de miedo y curiosidad que ambos sentían. Al abrir el cofre, descubrieron cartas, fotografías y un diario con páginas amarillentas. Mientras hojeaban el diario, una frase destacaba: algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas, pero el tiempo no olvida. De repente, un fuerte golpe resonó en la puerta de la mansión. Carmen y Carlos se miraron, conscientes de que no estaban solos. ¿Quién anda ahí?, gritó Carlos, mientras la sombra de la figura se proyectaba en el umbral. La puerta se abrió lentamente, dejando entrever un rostro conocido y una sonrisa enigmática. Parece que los Mendoza aún tienen visitantes inesperados, dijo la voz con un tono que heló la sangre. Y algunos secretos deberían quedarse enterrados. El misterio se espesaba, y la línea entre el pasado y el presente comenzaba a desdibujarse peligrosamente.